Intento siempre traeros alguna conferencia, pues no sé, algo diferente, algo que muchas veces no se trate. Y la verdad es que esta conferencia realmente nació un poco porque por circunstancias no hace mucho tiempo, me vi dando un curso sobre creación a nivel de la universidad. Y claro, admito que la respuesta a nivel social que tuve de la gente que acudió y demás, la mayoría de estudiantes y eso, admito totalmente que me dejaron pasmado, porque claro, lo que yo estaba hablando era algo no solo que no se habían planteado, sino de que no sabían de qué les estaba hablando. Porque claro, tenemos esa equivocación de que la creación es, pues eso, para pintores, para dibujantes, para eso, y no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos todos de la creación para enfrentarnos a nuestra vida. Os voy a hacer 3 preguntas que espero que cuando acabemos esta charla, de alguna manera seáis vosotros mismos quienes seáis capaces de contestarlo. Primera pregunta sería muy fácil. ¿Por qué todos los niños dibujan? Todos, cuando somos críos, dibujamos. Bien, mal, en eso no me meto, me da igual. Pero todos dibujamos. Y un día, cuando llega pues eso, la pubertad o la adolescencia, dejamos de hacerlo inmediatamente. Nos empiezan a comer los sentimientos de ridículo, decimos que es que como no lo hacemos bien no merece la pena y lo abandonamos. Pero plantearos también que por qué un crío es capaz de inventarse las historias más increíbles. Su imaginación es inmensa, es capaz continuamente de, bueno, si tenéis un hijo más o menos, yo he tenido una hija que era muy dicharachera, pues era capaz de empezar a contarte historias y tirarse toda una tarde completa contándote las cosas más increíbles que muchas veces te preguntabas, pero bueno, ¿de dónde le sale a esta niña? Pero claro, estaba claro, salía de ella misma, de su creatividad. Y luego el tercer punto es, siempre nos pasamos la vida diciendo lo mismo. Los niños son payasos. Representan imágenes, personajes, están continuamente como actuando. Y llega lo mismo, un día en que dejan de hacerlo. Su sentido del ridículo se lo impide. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué si nacemos con esa creatividad innata? Sin duda alguna, llega un día en que todo eso desaparecemos e incluso empezamos no a rechazarlo, sino a hablar mal de ello. No, cuidado con la imaginación, que eso no es muy bueno. No, es que tienes tanta imaginación que a ver si vas a acabar mal de la cabeza. No nos olvidemos de ese Don Quijote, que de tanto leer se volvió loco. Bueno, Don Quijote, de tanto leer, lo que se volvió fue mucho más cuerdo que la gente de su época, porque era capaz de vivir su propia vida. Pero bueno, ¿qué ocurre con toda esta fantasía y esta creatividad? ¿Por qué desaparece? ¿Qué es lo que de alguna manera está pasando para que con el tiempo todo esto el niño lo rechace? Porque en cierto modo cuando el niño juega está creando su futuro. Cuando el niño se plantea el hecho de decir, bueno, es que yo estoy jugando con el amiguito invisible y no sé qué tal, está socializando. Cuando hace su dibujo está representando lo que él quiere, lo que quiere interiorizar. O sea que está haciendo un proceso directamente de autoformación en ese juego creativo. Claro, cuando le perdemos, ¿qué perdemos? Pues toda esa capacidad, que quede claro. Tenemos que tener en cuenta que si un niño dibuja, siempre va a querer vivir eso que está dibujando. Si dibuja un caballo es que quiere vivir un caballo, quiere sentir que es un caballo, quiere relacionarse con ese animal. Si dibuja un avión, quiere sentir que es viajar en un avión. Él no dibuja por el hecho estético, no entiende lo que es la estética. Cuando papá y mamá llegan y le dicen, pues no está muy bonito, pues no te ha quedado muy bien, realmente el niño no entiende de qué él está hablando, porque él no ha querido hacer un cuadro para colgar en el Museo del Prado. Él ha querido hacer su representación de algo que le llama la atención, algo que él quiere, algo que él quiere interiorizar. Y entonces, sin duda alguna, tenemos ese problema
en un momento determinado, de que no sabemos leer lo que el niño hace. Si un niño dibuja, por ejemplo, a la familia, y dibuja a papá, a mamá, casita, al perro, a su hermano, si tú miras ese dibujo, puedes entender completamente toda la relación familiar. Si papá y mamá están juntos, es que el niño quiere que papá y mamá estén juntos, pero que estén juntos además al lado de él. El perro tiene que estar al lado de él, porque el perro realmente es miembro de la familia, pero de él. Y el hermano está lejos. ¿Por qué? Porque el hermano compite con papá y mamá en el cariño, claro, entonces hay que mantenerle una distancia. O sea, eso es característico absolutamente en todos los dibujos infantiles. Si tú miras la casa, ¿qué es lo que ocurre? Si no tiene ventanas, es que le hacen poco caso. Si tiene muchas ventanas, directamente, es que se siente ayudado, apoyado. O sea que toda esa simbología del dibujo queda ahí, porque los niños son simbólicos, no son racionales. Eso lo hacemos luego que sean. Pero un niño es simbólico por base. Él va a querer crear un mundo fantástico que sea simbólico de su vida. Pero es que entendamos que ese razonamiento es el mismo que tenían los mal llamados pueblos primitivos. Los pueblos primitivos dibujan toda su vida. Dibujan, cantan, bailan. ¿Cuántos adultos llegan y dicen, ah, no, yo es que no sé bailar? Yo el primero, que quede claro. Pero es que, claro, es que hemos perdido nuestra esencia. Los pueblos primitivos viven la naturaleza, nosotros no sabemos hacerlo. El pueblo primitivo, cuando baila, no baila por diversión, baila por representación. Cuando tú ves a un chamán bailar, realmente no estás viendo que haga un espectáculo como, pues no sé, el Lago de los Cisnes, con todo lo maravilloso que es. Él está enseñando a su gente lo que es la naturaleza. Y si hace el antílope y baila como si fuera un antílope, tú no vas a ver al chamán, tú vas a ver al antílope, o vas a ver al león saltando, o vas a ver al flamenco, o vas a ver a los animales de alrededor, porque es la manera que él tiene de continuar el conocimiento de la tribu en los nuevos miembros, en los niños. No le enseña, no, hay un flamenco, hay un no sé qué, no, hace el flamenco para que el niño lo viva, para que él sienta realmente que ese animal tiene una vida y directamente esa vida él la puede sentir. Fijaros hasta qué extremo llega la situación de que cuando nosotros vemos las pinturas primitivas, las pinturas rupestres, generalmente, pues bueno, aparte de su realización, que a veces son impresionantes, vamos a hablar de Altamira, por ejemplo, y demás, pero tienes cosas de que, por ejemplo, ves, pues eso, o al bisonte o al caballo, que tiene 8 patas. Y dices, bueno, estos, ¿qué pasa? ¿Que no sabían contar? No. Es que un animal de 8 patas representa movimiento. Lo que está representando es el movimiento de ese animal, porque ese animal estaba vivo. No era un muerto, no era una representación típica de las que hacemos cuando hacemos, pues eso, pintamos la naranja y el tomate y el no sé qué, esas naturalezas muertas, como decimos. Ellos pintaban animales vivos. ¿Por qué? Porque lo que querían era incorporarlos en sí mismos, incorporarlos en el grupo, conseguir que de alguna manera ellos tuvieran esa vivencia de estar a la par de esos animales, porque era la creación directamente, no solamente del animal, sino la propia creación del mundo. Porque el mundo dependía directamente de lo que tú considerabas y querías crear. Para ellos es lógico, era la base de su vida. Y la mayoría de los pueblos, por ejemplo del Amazonas y demás, que su contacto, por suerte para ellos, con el hombre blanco no ha sido muy desarrollado en algunos momentos, pues ellos siguen teniendo el mismo baremo para medir. Ellos no representan por entretener. Ellos desconocen lo que es eso. Y si se lo intentas explicar, no lo entienden. Ellos no entienden que tú puedas bailar por el hecho de bailar para quedar bonito. ¿No? Ellos están haciendo algo muy importante, un ritual en el cual se está
integrando en esa naturaleza en la que vive. Nosotros no lo entendemos, evidentemente. ¿Por qué? Porque nos han quitado nuestra creatividad. Nos la han quitado totalmente, seamos sinceros. Está mal vista, ya os digo. ¿Cómo se pierde esta creatividad? Pues bueno, empezamos directamente por papá y mamá. Lo siento. Los que tenemos hijos somos la causa de un porcentaje muy alto de los problemas de los hijos, porque nosotros somos los que les enseñamos. Vamos a ver, no voy a decir que lo hagamos mal, hacemos lo que podemos. Yo todavía estoy buscando una universidad que a mí me enseñe a ser padre, que me dé un título, que me entere un poco de qué hay que hacer. Va solucionando los problemas como puedes, que quede claro. Pero el problema es que normalmente reproducimos lo que nos han enseñado. Nosotros hemos aprendido de nuestros padres han aprendido de nuestros abuelos, y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos. Y como no tenemos un patrón para aprender, seguimos repitiendo lo que nos han enseñado. Con el problema que, ¿qué significa? Que nuestra generación, me incluyo, enseñamos con valores de hace 50 años. Con lo cual, lo que estamos creando son personas inadaptadas a nivel social. Porque ellos viven una sociedad que rompe completamente con nuestra manera de enseñar. Y encima tenemos el inconveniente de que, claro, lo que les puede salvar, que es esa creatividad, esa posibilidad de valorar lo que tengo, lo que me enseñan, lo que no me enseñan, se la quitamos. Y no nos damos cuenta hasta qué extremo. Con eso estamos haciendo una sociedad en la cual vivimos, y que quede claro que todos nos quejamos de ella. No conozco a nadie que diga, no, es que es la sociedad perfecta. No, la sociedad perfecta en muchas cosas, pero lo que es en la interrelación social es un completo desastre. Tenemos toda esta circunstancia de que cuando los hombres primitivos pintaban algo para incorporárselo de alguna manera en su vida, estaban haciendo el inicio de la magia. La magia es, no pensemos que es Harry Potter, a mí me encantaría que quede claro, pero la magia es la posibilidad que tenemos de influir en nuestro entorno. Cada decisión que tomamos es un acto mágico, cada decisión, porque vamos a hacer que nuestra vida pueda cambiar completamente. Si yo tomo un paso en una dirección o en otra, vamos a cambiar completamente nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Claro, evidentemente tú no te das cuenta porque la otra versión no la vas a conocer nunca. Pero fijaros hasta qué extremo llegamos cuando somos capaces de tener respuestas más o menos casi, voy a decir, inmediatas. Yo os puedo contar, pues bueno, aquí al lado, en el teatro este que hay en la plaza de Jacinto Benavente, pues hace, me parece que fueron 4 años, se le cayó un trozo de cornisa. Con toda la mala suerte de que cayó encima de un coche, mató a la conductora y los otros 3 quedaron francamente afectados. Bueno, pues yo ese día estaba exactamente en la acera de enfrente y lo vi. ¿Cuál es la situación? Vamos a ver. Yo normalmente paso por ahí todos los días, yo vivo en Tirso de Molina y paso por allí, bueno, te puedo decir 3, 4 veces, 5, dependiendo de las veces que sea. Y siempre paso por el mismo lado, el de la cornisa, que se cayó. ¿Por qué? Porque en el otro lado tienes, primero el cine Ideal, con lo cual es un movimiento de gente francamente importante. Y luego tienes, me parece que son 2 exactamente, terrazas de los bares de allí. Con lo cual el trozo de paso que hay es una verdadera locura. No es que tengas que ir sorteando a la gente, es que casi tienes que ir saltando por encima de ellos. Entonces siempre voy por la acera de enfrente, que no suele haber nadie. O sea, bueno, hay gente pasando y demás, pero de una manera normal. Y ese día, no sé por qué, no me preguntéis por qué, me pasé a la otra acera. No tengo ninguna razón para darla. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que sentí? No lo sé. Hay algo que me dijo que ese día yo tenía que cambiar de acera. Algo que nacía de mí, pero nacía de mi capacidad de observación, sin duda alguna, de haber visto algo
que en ese momento no me gustó. Pues a lo mejor el hecho de que los coches estaban demasiado metidos en la acera, o que estaba cayendo arena, a lo mejor, porque podía estar cayendo, no os digo que no. Pero yo me pasé a la acera de enfrente, y bueno, lo cierto es que por eso lo estoy contando. Porque si no, posiblemente, a lo mejor no podía estarlo contando. O sea, pero ¿cuál es esa capacidad que tenemos de crear, de reaccionar? Porque claro, cuando hablamos de creación, ya os digo, parece que es solamente pues eso, para hacer una música, para hacer un cuadro, para... No, es que toda actividad nuestra necesita un acto de creación para responder a nuestro entorno. Y si no tienes esa creación, no sabes valorar posibilidades. Solo esa creación te va a decir directamente que entre las múltiples posibilidades que puedes tener, ¿cuál es la más indicada para ti? Porque de alguna manera tú estás creando tu futuro más inmediato. ¿Por qué el niño, si os fijáis, nunca dibuja a papá y mamá, a papá directamente, pues bueno, sentado viendo el fútbol, y a mamá haciendo las cosas de la casa? ¿No os habéis planteado eso? Es que, seamos sinceros, eso al niño no le interesa. Él necesita su símbolo, papá y mamá juntos con él. Y eso se refleja en su capacidad de creación. Lo que pasa que con el tiempo no entendemos que aquí tenemos una verdadera transacción espiritual. La creación de algo es un proceso espiritual nuestro. Es algo con un valor que normalmente no sabemos valorar. Y lo que tenemos que empezar a entender es que si el niño habla de hadas, de ogros, de dragones, de todo eso, es porque en el fondo está proyectando algo que nosotros ya no sabemos entender. Porque de niños nosotros decíamos que nos encantaban las hadas. Y ahora, ¿cuál es la contestación? Ah, bueno, sí, muy bonitas y tal. ¿Qué ha pasado? No nos damos cuenta hasta qué extremo hemos perdido todo ese proceso en nuestro desarrollo como persona. Es algo que nos lo han quitado. Y entonces tenemos que los primeros, como decía, son papá y mamá. Son los primeros que empiezan a meternos en la cabeza: niño, no hagas eso, niño, no merece la pena, niño, haz algo que sea productivo, sí o no. No nos damos cuenta. Es nuestra enseñanza. No puedes hacer nada que económicamente no sea rentable. Lo hacen con el mejor sentido de la palabra, con la mejor intención. Porque claro, lo que no quieren es que mañana el niño sea un desastre y no tenga un medio de ganarse la vida. O sea, que lo hacen con todo su cariño. Pero sin duda alguna hay algo que no están haciendo del todo bien. Tenemos que entender que el niño, de alguna manera, tiene esa capacidad, porque de alguna manera lo primero que hace es que sabe mirar. A un niño le llama todo la atención. Me da igual que sea bonito, que sea feo, me da igual. Todo le llama la atención. ¿Cuántas cosas nos llaman ahora a la atención a nosotros? Tú vas por la calle y, seamos sinceros, vas con la cabeza pensando: oye, es que no hay follón que tengo en el trabajo, no sé qué, ahora llego a casa a ver si hago o no. No nos fijamos en nada y no nos pasa un camión por encima de milagro, porque han puesto semáforos. Si no nos pasaba, que quede claro, porque vamos en un mundo metido nuestro, que el exterior no existe. Con lo cual, claro, ahí nos estamos perdiendo un porcentaje muy alto de nuestra propia vida, sin darnos cuenta. Entendamos que cuando hablamos del arte, el arte no nació como un medio económico. Ya hemos visto cómo nació el arte. El arte nació para representar nuestro entorno. La música, por muy bonita que sea, nació directamente para representar la naturaleza. La naturaleza es música toda. El aire, los árboles, todo canta
y ya no sabemos ni oírlos. Eso sí, nos admiramos a Beethoven o al cantante de moda del momento, y no nos damos cuenta que la principal base de la música la tenemos todo el día a nuestro alrededor. Claro, ciudades como Madrid, que los gobiernos se empeñan en quitarnos todas las plantas y convertirlas en pedregales, pues claro, estas cosas se hacen más complicadas. Pero bueno, todavía nos queda el Retiro, el Parque del Oeste, no sé, sitios donde puedes de alguna manera sentir esa naturaleza viva que poco a poco vas separando. E incluso siempre puedes hacer cosas. En mi casa tengo mi tazoncito de agua todo el día en lo que es en la terracita, bueno, en el balcón, porque llevar la terraza es demasiado. Y todos los días estoy oyendo a los pocos pájaros que nos quedan, porque van allí a beber. O sea, esas cosas no es que sean importantes, pero de alguna manera nos están manteniendo en contacto con esa naturaleza que estamos perdiendo por días, que es lo más importante. El teatro, la danza, la representación, todo esto nació directamente para conectarnos a la naturaleza. Cuando la sociedad empieza a crear ciudades, grandes ciudades, y con ello empieza a crear las grandes religiones, porque anteriormente no había religiones, que os quede claro, las religiones nacen con las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque hay una distribución de papeles. Nace el ejército, nacen los sacerdotes, nace una clase política, es decir, nacen aquellos para una organización realmente de esa macrociudad que muchas veces tenía tanta gente que era muy difícil de controlar y de manejar. Anteriormente la religión era una cosa de todos. Cuando hablamos del mundo chamánico, realmente estamos diciendo el chamán es un concepto actual nuestro. En aquella época no existía, porque todos lo eran. Todos entraban en contacto con la naturaleza. Y la mujer tenía el arte de la creación y el hombre tenía el arte de la caza. Y la mujer era capaz de crear desde un hijo hasta una vasija de barro, mientras el hombre, pues bueno, se dedicaba a la caza, a la guerra, esas cosas que siempre nos han colocado en la cabeza y que todavía, bueno, pues se empeñan más de uno en querernos meter en la cabeza. Cuando ya hoy en día no debería tener sentido. Pero esa es la realidad. Había una representación de papeles, sí, claro, pero era lo que la naturaleza de alguna manera pedía. Cuando realmente nosotros hemos ido perdiendo eso, realmente tenemos el problema de que hemos perdido la relación con esos animales. Porque claro, cuando se realizaba entonces un ritual y se representaba a un animal, el oso, el lobo, o sea, un animal de poder, realmente se estaba pidiendo que ese animal cuidara directamente al grupo. Cuando se crean las religiones, curiosamente esos animales totémicos van adquiriendo otra forma. Fijaros, por ejemplo, en Egipto, curiosamente todos los dioses, la mayoría tienen cabeza de animal. Es una evolución creada a partir de una idea originaria y han ido creando una nueva. ¿Por qué? Porque ya que se necesitaba de alguna manera representar más la figura humana como relación de esos dioses que estaban ahí y que tenían que ser los que nos ayudaran en la cuestión que fuera. Pero eso era otra idea. Tenemos el problema de que con el tiempo, claro, hemos ido teniendo una evolución histórica, en muchos casos, seamos sinceros, muy nefasta. Cuando la representación teatral, que originariamente era en la época griega, esa representación de contacto entre el hombre y los dioses, la Ilíada, la Odisea, en realidad, ¿qué es? Un hombre que entra en contacto con los dioses en un momento determinado y consigue o que le ayuden o que le hagan la vida imposible, dependiendo de las circunstancias. Eso, cuando llega a esa Edad Media, finales de la Edad Media, donde la Iglesia Católica empieza a tener un poder absolutamente desorbitado, es considerado como actividades paganas y son directamente perseguidos.
pero perseguidos hasta el extremo que un actor de teatro no podía ser enterrado en tierra sagrada. Esas cosas se nos han olvidado muchas veces a la hora de pensar en esto. Con lo cual, claro, el teatro perdió directamente ese valor original, porque claro, entrábamos en una época en que el contacto con Dios solo podía ser a través de la Iglesia Católica. Y no podías en un momento determinado ver una representación de un hombre entrando en contacto con los dioses, que fijaros hasta qué extremo llegaba la situación, de que los actores todos llevaban una máscara que se llamaba persona. ¿Por qué? Porque el actor no era importante. El lector tenía que saber quién era. Esa idea que tenemos hoy tan equivocada. Oh, Cary Grant, no sé qué. No, en aquella época el actor no tenía valor ninguno. Lo importante era la imagen, la persona que era capaz de entrar en contacto con los dioses. Porque lo que nos estaban enseñando es que todos que somos personas podemos entrar en contacto con los dioses. Y no es un contacto único de una serie de personas concretas porque tengan esa circunstancia de ser actores. Estamos hablando de todo ese proceso y sin duda alguna todo eso nos ha ido quitando a nivel social mucho más de lo que creemos. Recordar aquella frase de Santa Teresa de Jesús: la imaginación es la loca de la casa. Ya está definiendo muy bien, por lo menos para mí, la mentalidad del momento. La imaginación está mal vista. Es algo incontrolado, es algo que no es bueno. Pero claro, lo que no nos damos cuenta es que esa imaginación es la que nos va a servir para enfrentarnos al mundo que nos rodea. Porque si tú vas en la sabana, por ejemplo, y tú no te fijas en pequeños elementos, pues a lo mejor una rama rota, una señal en el suelo que apenas se ve, un movimiento en un arbusto al final de tu punto de visión. Si tú no tienes esa capacidad de juntar todo ello y crear una posibilidad de lo que puede pasar, a lo mejor eres comido por el león. Con lo cual, tenemos que entender que es algo muy importante, muchísimo más importante. Y hoy en día, o sea, tenemos las circunstancias de que las empresas, las grandes empresas, empiezan a tirar por base tu currículum, porque lo que quieren es tu creatividad. Porque lo importante no es que tengas 3 máster, 4 carreras, hables 38 idiomas. No, lo importante es que ante un problema tú seas capaz de responder. Y cuanto más rápido, mejor. Porque eso significa para la empresa dinero. Yo os puedo contar en una farmacéutica de estas internacional y demás. No digo cuál, porque evidentemente no merece la pena. Ellos tenían la característica de que todos los que iban a ser directores generales en Europa de esa farmacéutica, durante un año o 2, dependiendo de las circunstancias, le mandaban a España, primero, para que emprendiera lo que era la creatividad. Porque en España, seamos sinceros, otra cosa no tendremos, pero solucionamos problemas sobre la marcha. Somos un poco MacGyver. Tenemos un problema y inmediatamente sabemos por dónde salir, qué organizar, qué hacer. Y tenían que venir aquí. Y claro, yo trabajaba en aquella época mucho con la industria farmacéutica. Y claro, era curioso ver cómo estos señores venían. Claro, te venía el alemán, el americano, el inglés, aquí a aprender esa capacidad de respuesta, que claro, os podéis imaginar al principio no entendían nada, porque claro, llegaba el alemán y seamos sinceros, las cosas era esta fila de pasos, pero claro, si se atascaba en un sitio, ahí nos hemos quedado. Entonces, él tenía que aprender cómo reaccionaban los españoles. Esa creatividad, que a nosotros todavía nos queda algo, hay que ser sincero, por cultura, poco a poco vamos perdiéndola.
Y no nos damos cuenta de que todo eso estamos perdiendo algo muy importante de nuestra vida. Entendamos que la creatividad te va a permitir enfrentarte a cualquier actividad, como por ejemplo pintar un cuadro. A ver, que porque tengas mucha creatividad no vas a pintar un cuadro maravilloso. Eso se llama técnica. Y eso lo tendrás que aprender. Como bailar o como escribir un libro. Pero si no tienes ideas, no vas a saber en ningún momento de dónde partir. Con lo cual, la creatividad es eso. Es ese primer paso que tú tienes que dar absolutamente para todo lo que tú quieres hacer. Y tienes que entender por encima de todo que esa creatividad la hemos domesticado. Papá y mamá empezaron. Pero claro, luego cuando llegas ya al colegio, a la universidad y demás, lo siento, pero la destrucción es completa. Lo siento porque sé que hay profesores muy buenos y que entienden estos conceptos, pero también el porcentaje más alto directamente están tan preocupados en que hay que cubrir el programa que no se dan cuenta que lo que están creando son pequeños robots con ideas incapaces de responder. Y aunque nos quieran vender todo lo maravillosos que son los robots y la inteligencia artificial y todo eso, que quede claro, si eso no se lo da, esos datos no se los da a alguien, la inteligencia artificial no es capaz de funcionar. Mira, una de las cosas que leí hace poco en un artículo que me resultó francamente divertida es que la inteligencia artificial es capaz, sí, de entender una música, de entender un libro, de entender un cuadro, pero no entienden un tebeo. ¿Por qué? Porque ya estás juntando dos elementos, estás haciendo una asociación de ideas que ella, la inteligencia artificial, es incapaz de hacer. La inteligencia artificial te va a servir, pues eso, para que en Facebook te pongan los anuncios en función de lo que él decide, o te diga que esto sería bueno para ti. Pero claro, ¿qué utiliza? Tu línea directamente de lo que tú has estado viendo, mirando y demás y tal, o donde has dicho esto me gusta y esto no me gusta. Esa es la información que le ha recogido para luego ofrecerte. Pero claro, lo que es gracioso es que, pues por ejemplo, en los últimos días, Javier Arries, un escritor, pues la inteligencia artificial de Facebook le recomendaba su propio libro. Sí, pero no a él. O sea, a Manuel Carballal hace 2 días se lo ha hecho igual. Claro, evidentemente a él le interesa su libro y el tema que trata su libro, pero claro, no hay una inteligencia que diga, no, a este señor no se lo mandó porque es el autor. Claro, todavía, si algún día la inteligencia artificial es capaz de funcionar, lo primero habrá que meterle creatividad, que sea capaz de asociar ideas, porque esa es la base de la creatividad.